Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, recordarles que este fin de semana tenemos dos programas especiales. El del sábado lo vamos a compartir con dos productores, uno de Tucumán y otro de Santiago del Estero, para que nos cuenten la realidad que están viviendo y las expectativas que tienen a partir de este cambio en la política que se viene intentando implementar, sobre todo en lo que afecta a las producciones de esa región. Y el domingo tenemos la palabra de Antonio Hernández, constitucionalista destacado, constitucionalista cordobés, a quien vale la pena escuchar con las reflexiones que hace acerca precisamente de la marcha que están teniendo las diversas medidas que intenta tomar el gobierno nacional con el Congreso Nacional, su importancia y demás. Eso va a ser el domingo, es decir, sábado y domingo, la doble emisión, como siempre, de Canal Rural Noticias. Y como esta noche llegan los Reyes, este, les voy a contar una historia. La historia del trigo, la historia del trigo o el presente del trigo en la Argentina. Y lo que a todos nos sorprendió, salvo aquellos que lo estaban esperando, claro está, que ocurrió hoy a partir de una norma que dictó la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que así se sigue llamando, encabezada por el ingeniero Fernando Vilela. Esa norma es la repetición de normas que, claro, eran costumbre que se implementaran durante el gobierno anterior, pero se suponía que en un gobierno en donde hace de la libertad y sobre todo de la libertad de comercio entre privados el leitmotiv de sus campañas durante la etapa electoral y de su accionar supuestamente durante esta etapa, estas cosas no iban a pasar. Pero se los voy a contar a modo de historia y como siempre lo hacemos desde esta columna, con los fundamentos del caso. Ahí Tuchito y Leandro van a poner la primera de las placas que tiene que ver con la cotización del trigo en el mercado de Chicago durante el año 2023 y lo que va del 2024, que ha experimentado una baja importante. Esto es consecuencia de la situación mundial. Esa baja en este momento está en el orden del 24-25%. Por supuesto, esa baja se trasladó también en gran parte al mercado local, en donde ustedes van a ver allí ahora la placa siguiente, que es la cotización del trigo para la posición enero del 2024. En algún momento estuvo por encima de los $250 y hoy está en el orden de los $220. Podemos apreciar que esta baja en el mercado local es inferior a la baja que se produce en el mercado internacional. Y eso tiene que ver pura y exclusivamente con una situación interna, que es que los productores están vendiendo muy poco trigo. En su edición de esta semana, que se la recomiendo porque tiene artículos muy interesantes para leer, vamos a hablar seguramente sobre otros artículos, entre ellos tiene un artículo vinculado a la recaudación por derechos de exportación, que coinciden bastante bien con el trabajo que hace unos días yo les presenté también por aquí. Con la mayor recaudación que podría haber en función del aumento pretendido por parte del Poder Ejecutivo en las alícuotas de derechos de exportación, pero les decía, no me quiero desviar, sigamos con el trigo. Ahí vamos a ver otra placa en donde la Bolsa de Comercio de Rosario muestra que la cosecha de este año viene un poco demorado. También lo dijo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Acá la estamos comparando con la campaña 22-23, teniendo en cuenta que la campaña 22-23 fue una campaña muy afectada por la seca y por eso hubo muchas zonas que directamente no cosecharon el trigo, ¿no? Esto está claro. De todas maneras, es cierto, hay una demora de 5 puntos, de 10 puntos, depende de quién la tome, respecto a lo que es lo normal para esta época del año. De todas maneras, según los datos de las dos bolsas, más del 80% de la superficie ya se ha cosechado. Y si tomamos como referencia la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que también sacó una estimación,
en estas horas, muestra que, y les voy a mostrar un cuadrito que a lo mejor no se ve mucho en la pantalla, pero yo se los comento, muestra que hasta el presente hay un 83,7% de la cosecha ya levantado, lo describe zona por zona. Esto habla de 4.550.000 hectáreas, a un rendimiento promedio de 2.650 kilos. Quiere decir que hay 12.100.000 toneladas ya levantadas de trigo. Es decir, está atrasada, pero ya hay 12.100.000 toneladas recogidas de trigo de la campaña 23-24, bien digo, que es inclusive ya mayor al volumen total que se cosechó en la campaña 22-23. Lo tenemos claro esto, es decir, hay 12.100.000 toneladas de trigo ya cosechados. Avancemos ahora al mercado local para hablar del precio. Y como les decía antes, y como ustedes lo saben, los productores están vendiendo poco trigo. El precio FOB oficial del trigo, es decir, el precio de exportación, ahí lo vamos a ver en la placa, está en $244 por tonelada. Según los exportadores, ellos están colocando el trigo argentino estos días a 238. Los derechos de exportación, el 12% todavía vigente, se pagan sobre 244. Esto da $29. Y los gastos del exportador están en aproximadamente $13 por tonelada, de forma tal que la paridad teórica para el trigo en este momento estaría en $196 por tonelada, que es lo que podrían pagar los exportadores sin entrar en contramargen. ¿Qué pasa? El precio del mercado, porque los productores no están vendiendo con la fluidez que se esperaba, está en $220. Es decir, que están trabajando con un contramargen teórico de $24 los exportadores, que al tipo de cambio hay que considerar que los $220 es el precio del mercado de futuros del disponible. Esto hay que multiplicarlo por el tipo de cambio oficial, no por el tipo de cambio de la combinación del PIE. El PIE está en 865. Esto da que el precio teórico en pesos sería 196 por 865, 169.298. Y en el mercado no se consigue trigo por menos de 180.000 pesos. Es decir, estarían trabajando a contramargen los exportadores y la industria molinera tiene que pagar un precio que es alto, con la implicancia que esto tiene. Pero tengamos en cuenta que en el caso de la industria molinera, puede pagar el precio que quiera porque hoy el precio de la harina de trigo está liberado. La libertad. La libertad hace que el precio de la harina de trigo esté liberado. Por lo tanto, si el industrial molinero tiene que pagar 200.000 pesos por el trigo, podrá cargar ese costo al precio de la harina. Estas son las condiciones de las reglas de juego que supuestamente están vigentes. Y el exportador se quedará fuera del mercado hasta que pueda entrar al mercado a comprar el trigo que le hace falta o pagar más y trabajar a contramargen eventualmente. Eso es mercado libre. Si es libre para todos. Ahora vamos a ver otro dato, miren, y vamos a ir viendo a dónde está el problema. El año pasado se declararon vendidas al exterior 8.900.000 toneladas, que no se vendieron. Lo que ocurría era que como el gobierno anterior necesitaba recursos, arregló que se le declararan ventas anterior a lo que efectivamente se hacían las ventas, para recaudar los derechos de exportación y porque también, se acuerdan ustedes, durante varias etapas le anticiparon recursos al gobierno. Entonces los exportadores declararon 8,9, pero después cuando vino la cosecha nos dimos cuenta que no había ese volumen y el gobierno anterior, protegiendo la mesa de los argentinos, ¿se acuerdan ustedes? Cerró las exportaciones o las limitó y solo se pudieron cumplir con 3.100.000 toneladas de embarques. Por lo tanto, para esta campaña quedaron pendientes embarques por 5,8 millones de toneladas, a las cuales hay que sumar las declaraciones juradas de venta al exterior totales que hay hasta ahora de esta campaña, de solo 500.000 toneladas, sobre todo para embarque a partir de febrero-marzo, pero no son muchos. El total de los compromisos de los exportadores asumidos según las declaraciones juradas de venta al exterior está en 6,3 millones de toneladas, pero ya en diciembre se embarcaron 700.000. Por lo tanto, hay que cumplir con 5,6 millones de toneladas en las próximas semanas. ¿Qué pasa? Los exportadores, y ahí vamos a la placa siguiente, en la campaña pasada, según las declaraciones que muestra la Secretaría de Agricultura actual, compraron 7,5 millones de toneladas. Se exportaron, como vimos en la placa anterior, 3,1. Y después está el famoso tema de las ventas que los exportadores le hacen a la industria molinera. Lamentablemente, la Secretaría de Agricultura sigue sin discriminar. Y entonces tenemos que estimar. Y estimando muy generosamente, podemos suponer que la molinería le vendió
perdón, le compró a la exportación o la exportación le vendió a la molinería 2,5 de los 7,5 millones de toneladas que había comprado la exportación. 2,5 se los vendió a la molinería. Y estamos exagerando porque esto es prácticamente el 50% de lo que compró la molinería, ¿eh? El otro 50% se lo habrían vendido los productores. Si esto fuera así, los productores tendrían que tener mucho trigo guardado y todos sabemos que no lo tienen. Pero siguiendo con este cuadro, lo que vemos allí es que a los exportadores en teoría les hubiese quedado un stock de 1.900.000 toneladas. ¿Mm? Y avancemos. Vamos a la campaña 23-24. Según el último dato de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha sería de 15.100.000 toneladas. Y estaríamos todos contentos porque han aumentado las estimaciones debido al buen clima que acompañó la última etapa del trigo. 15.100.000 toneladas. Como ya veíamos, la mercadería que efectivamente ya se cosechó y la que tenemos que jugar ahora para el cuentito son 12.100.000 toneladas. Los exportadores tienen comprados 4 o 3. Es posible que no la hayan recibido toda todavía, pero la tienen compradas. Los molineros tienen compradas 1.200.000 toneladas, por lo tanto tienen un total de mercadería negociada 5,5 millones de toneladas. ¿Sí? Y hay guardadas, si a los 12,1 le resto los 5,5, me quedan 6.600.000 toneladas que los productores cosecharon y aparentemente han guardado, y ahí tenemos el tema. ¿Por qué no la venden? Dirán. Y bueno, no la venden porque están previendo que a lo mejor el precio del trigo puede ser mayor, lo dudamos, pero de todas maneras, y ahora se está confirmando porque lo dudamos, pero de todas maneras los productores están en todo su derecho de guardarse el trigo y venderlo cuando se les canta. Además estamos en la libertad. Y lo que no sabemos es efectivamente cuánta mercadería quedó en poder de los exportadores de la campaña pasada, más la que tengan ahora ya comprada. Ahora sabemos que compraron 4,3. De la campaña pasada, como veíamos en el cuadro anterior, le sobró 1,9. Si nos mantenemos con esto, diríamos, tienen más de 5 millones largas, más de 6 millones de toneladas casi compradas, guardadas. No es cierto, deben tener menos, pero lo cierto es que podrían cumplir con los compromisos, que son de 5,8 millones de toneladas, que además no son inmediatos, los podrían cumplir perfectamente. Pero parece que para algunos no. La Bolsa de Comercio de Rosario, también les muestro, fíjense, la comercialización del trigo de la campaña actual, al 27 de diciembre de cada año. Este año es el año que menos trigo se ha negociado, inclusive menos trigo que en la campaña pasada afectada por la seca. ¿Mm? ¿Y cómo se arregla esto? Dejando que el mercado actúe libremente. Así se suponía que se iba a arreglar. Que el comprador que tenga el compromiso de entregar la mercadería a quien le compró afuera, en este caso el exportador, pague lo que tenga que pagar o pague las multas que corresponde, si no puede cumplir. Y evalúe a ver qué le conviene, pagar más en el mercado interno que afrontar la multa. Así funcionaba el mercado libre cuando era libre, hasta que los gobiernos lo fueron interviniendo, ¿no? Es oferta y demanda. No escuchamos al actual presidente decir que todo es oferta y demanda. ¿Por qué el trigo no? ¿Por qué digo que el trigo no? Porque hoy la Secretaría de Agricultura, la actual Secretaría de Agricultura, no la de Balijo, la de Vilela, sacó una resolución, que es la resolución número 5 del 2024, en la cual en sus considerandos dice: como consecuencia de la gran sequía que afectó a todo el territorio de la República Argentina el año pasado, se generó una inusual concentración de embarques en los meses de febrero y marzo. A ver, muchachos, ¿dónde está el problema? Hay que cumplir con los embarques. Si esta mercadería está, que los productores no la venden, y están en su derecho, que paguen más. Pero avancemos. Después dice que adicionalmente la presente campaña 2023-24 también ha sufrido los efectos de eventos climáticos extremos que generaron mermas de producción y un atraso inusualmente alto en la cosecha en algunas zonas de las principales zonas productoras de trigo pan de la República Argentina. A ver, cada que se atrase un poquito la cosecha, ¿vamos a suspender las exportaciones? ¿Esta es la libertad que nos están pretendiendo vender como que es distinta a la anterior? Me parece que no escucharon a su presidente en la Secretaría de Agricultura. Y más adelante dice que frente a la situación extraordinaria y excepcional, se considera necesario fomentar el cuidado de todos los agentes intervinientes en la cadena del comercio de granos, es decir,
El Estado está cuidando a los agentes intervinientes en toda la cadena del comercio de granos. Un Estado que se decía que no iba a intervenir, ahora cuida. ¿A qué agentes? ¿A qué agentes? Y para terminar el enchastre este que hicieron hoy, dice, las razones por las cuales se justifica la medida propiciada con el fin de prevenir y evitar el desabastecimiento en el mercado interno. La famosa mesa de los argentinos aparece otra vez ahora. ¿Qué quieren que les diga? Podrán darme muchas explicaciones de que hay problemas de calidad, que los hay, y bueno, si los hay, los hay. Que no previeron que se les iba a juntar mucho trigo para entregar ahora. Por eso piden 30, 60, 90 días más. O lo están pidiendo todo esto y lo están haciendo para que no se recaliente más el precio del trigo y controlar el precio del trigo. ¿En favor de quién? De la mesa de los argentinos, me dirían si fueran del gobierno anterior. De cuidar la cadena comercial, me dicen ahora. A ver, muchachos, ¿no era que esto era distinto? ¿O simplemente cambiamos los nombres y seguimos con la misma política y defendiendo a todos menos al productor? Porque hasta ahora, a favor del productor, hicieron una, Le hicieron creer que con la devaluación estaba todo arreglado. Les quieren aumentar los derechos de exportación, les siguen controlando el mercado de trigo, la famosa tasa de interés de la soja en el Banco Central. ¿Cuál fue a favor de los productores? Yo lamento tener que decirles este cuentito en la noche de Reyes. Me hubiese gustado contárselos el Día de los Inocentes. Más información del mercado de granos. Repasamos ahora los valores que nos acerca la gente de AFA. Por soja con entrega en San Martín se pagó 270.000 pesos. También por soja con entrega en San Martín se pagó 297 dólares. Entrega mayo 2024. Maíz en San Martín 156.000 pesos. Trigo en San Martín 180.000 pesos. Sorgo en Rosario 153.000 pesos. Por sorgo en Rosario 151.700 pesos y por girasol en San Martín 255.000 pesos entregado en planta de acopio.